Hebreos 11:1 es la definición de fe, que cuando alguien pregunta ¿qué es la fe? Bueno, es la que decimos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Y es tan cortita pero tan exacta esta definición de fe. Certeza de lo que uno espera, de la esperanza que tiene, y una convicción de lo que no se ve. ¿Qué será convicción, hermanos? Convicción es estar completamente a favor y entendido de que lo que creo que es. De que lo que creo que sucederá, sucederá. Convicción es una decisión inequívoca, es una decisión que no volteo para atrás. Es una decisión de solamente ver como Moisés, como viendo al invisible, ¿sí? Que dice, ¿dónde lo tuve? Se sostuvo, dice. La convicción es un sostén para nosotros descansar, la convicción de lo que no se ve. Pero el versículo 6 dice algo que, hermanos, tiene que ser de importancia para nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Usted ha creído en Dios? Primeramente, hermano, ¿está aquí porque ha creído en Dios? Bueno, entonces la pregunta es, ¿quiere agradar a Dios? Yo me imagino que todos queremos agradar a Dios. Pastor, pues vamos a portarnos bien para agradar a Dios. Vamos a hacer cosas buenas para agradar a Dios. Ok, eso es correcto, ¿sí? Pero la raíz de nuestro agrado a Dios no es eso. Esos son los frutos, ¿sí? En un árbol tiene raíz y tiene frutos. Hacer las cosas bien, portarme bien, en resumidas cuentas, es el fruto. Pero la raíz para agradar a Dios está primero acá abajo, y es la fe. ¿Se fijan? En ninguna parte de la Escritura dice de esta manera que el que se porta bien agrada a Dios, que el que ama a su prójimo agrada a Dios, que el que no miente agrada a Dios. Dice que el que tiene fe agrada a Dios, porque de la fe, que es la raíz, surgirá el fruto, que es portarme bien, que es amar al prójimo, que es obedecer. Pero se requiere fe, ¿sí? Se requiere fe, aunque la indicación haya sido dada por el invisible, que es uno de los títulos también de Dios, porque a Dios, dice la palabra, nadie le ha visto jamás, sino que el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Por eso Jesús decía, si me has visto a mí, ¿qué dijo, hermanos? Has visto al Padre. A Dios nadie le ha visto, pero el Hijo nos ha dado a conocer al Padre, ¿sí? Cuando Jesús resucita y Tomás no cree, porque cuando se aparece a sus discípulos, Tomás no estaba, la primera aparición, y luego desaparece y los discípulos le cuentan a Tomás y Tomás no cree. Y en la segunda aparición ya es cuando está Tomás entre los 12 y Jesús le dice, toca, ¿sí? Toca y no seas incrédulo. Fíjese lo que le dice. Y no seas incrédulo. Porque el Señor, hermanos, no le gustan los incrédulos. Vamos a decirlo en términos muy de nuestro idioma. No le caen bien los incrédulos. No se agrada de la incredulidad. Si habremos de agradar a Dios antes de cualquier obra, hermanos,
será a través de la fe. Y la fe que produce obra, esa obra va a ser grata. Por eso, hermano, la obra, aunque sea buena, del que no tiene fe, no es grata. ¿Sí? No lo es. Tiene que ser primero a través de la fe. Veíamos el viernes, este viernes pasado, veíamos aquel endemoniado, aquel muchacho endemoniado que Jesús libera y que el hombre, el padre, le dice a Jesús todo lo que el demonio hace con la vida del muchacho, ¿sí? Y que lo pasa por fuego y que lo pasa por agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo incita a hacerse daño. Y Jesús llega a la escena porque los discípulos no pudieron liberar a aquel demonio, aquel muchacho de aquel demonio. Y entonces llega a la escena Jesús y dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Sí? Y Jesús se desagrada de la incredulidad, se desagrada de la fe. Oh, ¿y hasta cuándo los tengo que soportar? Señor, pero te hemos seguido, Señor, desde que nos llamaste te seguimos los discípulos. Tú dijiste, sígueme, y aquí estoy, Señor. Sí, pero yo me agrado en tu fe. Que el hecho de que tú me sigas sea porque tienes fe, porque me crees. ¿Sí? Y entonces le dice aquel padre: si puedes liberar a mi hijo, si puedes. Y Jesús le responde: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Así responde Jesús. ¿Sí? Léalo en la NBI. ¿Cómo que si puedo? Al que cree, todo le es posible. Como si el comentario fuera: si tú puedes, si tú tienes fe, si tú... ¿Cómo que si puedo? Al que cree, todo le es posible. Y hermanos, si alguien tenía una fe vasta, es Jesús. Y fuera de este ejemplo, hermanos, tenemos otro en Mateo 16. Le invito a Mateo 16, versículo 5. Mateo 16, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Escuche lo que dice: que no tenéis pan. Hasta ahí vamos a dejarlo ahorita. ¿Por qué piensan dentro de ustedes mismos, hombres de poca fe, que no tienes pan? Señor, pues porque no compramos. Señor, pues porque no trajimos. Pero ¿por qué piensas que no tienes pan? Pues porque mira mis circunstancias. Mira, Jesús, con tus ojos, mira. Sí, pero ¿por qué piensas que no tienes pan? Jesús, te estoy diciendo que mires con tus ojos. Y Jesús les va a recordar algo. Escuche, en el 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a dejar en la periferia esta conversación respecto a la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque no me quiero enfocar ahí ahorita,
sino que me quiero enfocar en la fe, o, mejor dicho, en la falta de fe de los discípulos, hermanos, que habían experimentado con sus ojos, viendo la multiplicación de panes y peces entre una multitud de más de 15,000 personas, 5,000 hombres, 5,000 niños, 5,000 mujeres, de alrededor de 15,000 personas. Y luego habían experimentado otro, porque sucede 2 veces, en 2 ocasiones diferentes, hermanos. Ahí en el libro de Mateo, usted lo lee, 2 veces, en 2 ocasiones diferentes, Jesús hace este milagro. Uno a los 5,000, otro a los 4,000. Y aquí Jesús se los recuerda. ¿Y se acuerda que el domingo pasado hablábamos de aquellos que después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús se queda en tierra, los manda en el mar, y luego Jesús llega caminando sobre el mar y le dice: Pedro, di que yo vaya, da la orden, y Jesús le dice: ven, y Pedro camina sobre el agua, pero luego Pedro ve sus circunstancias y cae, ¿no es así? Y dice la palabra que inmediatamente Jesús lo agarra, y yo le decía que lo ponía aquí enfrente a Pedro y le decía: ¿por qué dudaste? Esa es la pregunta. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? No se agradaba el Señor de la falta de fe. Se agrada el Señor de la fe, hermano. Y esa fe que tiene obras es la que delante del Señor es agradable. Ese es un fuego real, no un fuego extraño. Es una obra que nace de la fe. Pero escuchen la pregunta que le hace Jesús a sus discípulos en el 8. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Y escuchen, que no tenéis pan. Jesús, ¿ocupas lentes, Jesús? Bueno, en aquella época no existían los lentes, ¿verdad? Pero Jesús, ¿no estás viendo que llegamos con manos vacías? ¿Se fija? Otra vez los discípulos nos dan una enseñanza, que, hermano, lo que usted ve alrededor no puede definir su vida. Si lo que está a su alrededor define su vida, hermano, usted va a ser como la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Quién controla la ola? ¿La ola o el viento? ¿Quién le dice a la ola vete para acá y vete para allá? ¿La ola misma o el viento? El viento. Entonces, ¿qué hace la ola? No, pues ahí lo que diga el viento, vámonos. El que no tiene fe, así es. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga. No piense pues que el que haga de esta manera, pedir sin fe, recibirá algo del Señor. Eso dice la Escritura. ¿Sí? El Señor se agrada en la fe. Y también hemos escuchado en las predicaciones que el Señor se agrada en la obediencia, ¿se acuerdan? Se agrada más el Señor en holocaustos o en ofrendas que en que se le obedezca, le decía Samuel a Saúl. ¿Y de dónde nace la obediencia, hermano? De la fe. Todo nace de la fe. Se trata de fe. Por eso cuando yo platico individualmente con la gente, de repente tengo que decir, pero se trata de fe. Porque de repente estamos hablando ya cosas tan espirituales, hermanos, que de repente ya no las creemos. Se trata de fe y solamente fe. Y entonces la pregunta de Jesús: ¿acaso Jesús era ciego? ¿Acaso Jesús era tonto para no ver que los discípulos no traían pan?
La pregunta, hermanos, va dirigida para enseñarles a ellos y enseñarnos a nosotros. Y le dice, hermano, en esta hora le dice el Señor, voltea y ve tus circunstancias, ve tu economía, ve tus hijos, ve tu pareja, ve tu casa, ve tu trabajo, observa, ¿sí? Y ahora ve tu salud, observa, ok. Ahora, deja de ver y empieza a creer, ¿sí? Porque si tú te vas caminando por la vida a través de lo que ves, hermano, como una montaña rusa cuesta abajo, ¿sí? Porque a veces, hermanos, la montaña rusa hace esto, ¿verdad? Y va arriba y va abajo, y va arriba y va abajo. Pero ¿quién maneja la montaña? ¿Usted? No, la maneja otro. Y si usted va ahí, hermano, usted a veces va para arriba y a veces va para abajo y a veces va para arriba y a veces va para abajo. Como la onda del mar. A veces está aquí, a veces está allá, a veces está aquí, a veces está allá. Porque el que anda así y el que anda así depende de lo que ve. Depende de sus circunstancias. Pero el que cree, hermano, el que cree, mire, siempre va así. Siempre. No puede ir de otra manera. Porque sabe que el Señor se agrada en usted, si usted cree. ¿Se entiende, hermanos? La pregunta de Jesús no era una pregunta porque Jesús no veía, hermanos. ¿Por qué dicen que no tienes pan, Pedro? Insisto, Jesús, no tenemos porque no compramos. Pedro, no has aprendido, Pedro. ¿Sí? Si tú crees, al que cree, todo le es posible. ¿No le dijo eso Jesús a Marta? Marta, tu Lázaro va a resucitar. Sí, Señor, sí, Padre, yo sé. Va a resucitar en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, yo lo creo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y se acuerdan cuando llegan a la tumba? Quiten la piedra. No, Señor, hiede. Marta, ¿no acabas de decir que crees? ¿No me acabas de decir hace media hora que crees? ¿Cómo que hiede? ¿Cómo que huele feo? Señor, tiene 4 días de muerto, Señor. Por eso, Marta, ¿no crees? No te he dicho, le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Se trata de fe, hermano. Se trata de fe. Pero escuche dónde está depositada la fe. Les dice el Señor. ¿Por qué pensáis, en el 8, hermanos? ¿Por qué pensáis? ¿Dónde dice ahí? Dentro de vosotros. Sí. Ahora yo le voy a preguntar, ¿usted ve sus pensamientos? No los ve, pero le cree. Le cree a sus pensamientos, aunque no los vea. Bueno, ¿usted ve a Dios? No. Y a veces no le creemos. Bueno, tenemos 2 cosas que no vemos, nuestros pensamientos y a Dios. Pero usted elija, hermano, ¿le va a creer a sus pensamientos o le va a creer a la palabra de Dios? ¿Por qué pensáis dentro de vosotros? ¿Le vas a creer a lo que te está diciendo tu mente a través de lo que ven tus ojos? ¿O le vas a creer a lo que Dios, escucha, hermano, no se distraiga, a lo que Dios está hablando? ¿A qué le va a creer, hermano? No regañe, hermano, no se ponga triste. Estírese, hermano, agarre fuerza, empieza el día. ¿A qué le va a creer? Marcos 4.
35. Puras preguntas que hace el Señor. 35, 40. Perdón, 4. Capítulo 4, versículo 40 de Marcos. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Estas preguntas se van repitiendo a lo largo de la vida de Jesús con sus discípulos. Hombres de poca fe, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creíste? ¿Por qué dudaste? Se van repitiendo estas preguntas, hermano. Porque ¿sabe qué? Nuestra vida es como la vida de los apóstoles. Vamos aprendiendo a tener fe. Eso se aprende, hermano. Se aprende. ¿Cómo se aprende a tener fe? Empezando. Dice la palabra: abre tu boca y yo la llenaré. ¿Se fija? Pero ¿qué hay que hacer primero? ¿Esperar a que Dios la llene de su palabra o abrirla? Abrirla. Primer paso, el paso de fe. ¿Ya se fijó? Ese es el paso de fe. Abre tu boca y yo la voy a llenar de mi palabra. Pero es el paso de fe, el mismo paso de fe que dio Pedro. Pastor, ya di el paso de fe, ¿ahora qué? Ahora manténgase caminando sobre el agua, puestos los ojos en Jesús. Ya llegué, ya pude estar. Ahora no vea a su alrededor, vea al que le amó. Pastor, lo dice fácil. No es fácil. Pedro cayó, Pedro dudó, Tomás dudó, los discípulos dudaron. Es más, los discípulos le dejaron. En el pie de la cruz solamente estaba Juan, de los 12. ¿Sí? Pero aprendieron. Hermano, yo conozco quizá algunas situaciones que están pasando algunos de entre nosotros. Y con todo el amor y el cariño y con todo el temor de mi Dios les atiendo. Pero si no hay fe, no se puede lograr nada. No podemos avanzar. No se puede, hermano. Y ¿sabe qué? La fe no la doy yo. Me encantaría poder darla, hermano. Que ahí tuvieron mi oficina cajas, ¿verdad? Hermanos, ¿quién le hace falta fe? Yo, pastor, ándele. Ahí le va. Vámonos. ¡Pam! ¡Ay, ya! Vámonos, ahora sí. A trabajar. Pero ¿sabe qué hago, hermano? Yo tengo mi Biblia. Y en mi Biblia dice que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Se fija? Entonces, no tengo yo dosis de fe que se las pueda aventar. Lo que tengo es su palabra, que se la doy hablada. ¿Sí? Y si no hay fe, no podemos. Hermanos, sin fe no es cristiano. Así de simple. Así de sencillo. Sin fe no puede llamarse usted cristiano. ¿Sí? Pastor, pero entonces, como dijo aquel padre del chico endemoniado, al que cree todo le es posible, y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¡Qué sincero! Sí creo, Señor, pero ayúdame a mí, porque soy incrédulo. ¿Cómo crees o no crees? Es que la fe se trabaja, hermano. ¿Sí? Y cuando la montaña rusa quiere ir para abajo, hermano, ahí tiene que usted trabajar la fe. Ahí va a ser lo difícil. Porque mire, hermano, cuando las situaciones a su alrededor no son hostiles, cuando usted está al 100, cuando no hay enfermedad, cuando no hay deuda, cuando no hay gastos, cuando la familia anda bien, mire,
¿sí? Pero la fe, ¿sabe qué está haciendo la fe ahí, hermano? Muy probablemente se está rascando el ombligo. La fe, ¿sí? La fe se vuelve ociosa, dice la palabra. Ociosa. La fe ociosa. ¿Cómo Dios trabaja nuestra fe, hermanos? Cuando empieza a mover ahí la montaña rusa, ¿verdad? Ay, esto ya se sale, ¿qué está pasando, verdad? Y ahí la montaña rusa y como que quiere irse para abajo. Pero no, porque yo no camino por lo que veo. Hermano, es bien difícil, hermano. Pero es la única manera. Es bien difícil, pero es la única manera. No hay más. Dios no colocó otra forma. Es más, porque no había otra. No existía otra. Solamente a través de la fe. ¿Por qué estáis amedrentados cuando estaban en el barco y está la tormenta y Jesús está dormido, hermano, dormido, ¿verdad? Como tronco, así dormido, hermano, tranquilito, como bebé en medio de la tormenta, porque él cree. Y los discípulos así, imagínense, ay, ahí la ola y viendo a Jesús y, ay, ¿cómo este está dormido? ¿Cómo sigue dormido? Y luego se escucha la voz, ayúdanos, que perecemos. Mismas palabras de Pedro, ayúdame que perezco. Pero ahora son todos los discípulos, ayúdanos que perecemos. Y entonces Jesús calma la tempestad. Ya, por favor, ¿no? Como le dijo el centurión, ¿se acuerdan? El centurión le dijo, mi siervo está gravemente, está paralítico y está grave. Y le dijo Jesús, yo voy a ir. No vayas, no soy digno que entres a mi casa, solamente di la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad y también tengo debajo de mí autoridad sobre otros. Y digo a este, ve y va, y digo al otro, ven y viene. Y dice Jesús, no he visto tanta fe como este centurión en todo Israel. ¿Qué está creyendo el centurión? Que Jesús le dice al viento, ¿y el viento? ¿La lluvia? ¿El mar? Porque está bajo su autoridad. Sí. Señor, no tengo para comer. Vamos. Aquí le traje esta, hermano. Dios puso en mi corazón. ¿Se fija? Señor, que mi economía y que mi trabajo y que mi negocio lo pongo ahí en tus manos, Señor. Muy bien. Pusiste en las manos correctas. Mira. Sí, cree. Sí. Se trata de creer. El Señor se agrada. Señor, que mi esposo, que mis hijos los pongo ahí contigo, Señor. Porque yo sé que tú tienes autoridad, como dijo el centurión. ¿Se acuerda? Lo acabo de decir. Qué fe la del centurión. Jesús, hermanos, el centurión le dijo, no le dijo que fuera a su casa. Ahorita lo vamos a ver. No le dijo que fuera a su casa. El centurión solamente le dijo, mi siervo está grave y es paralítico. No le dijo que fuera a su casa. Y Jesús le dice, voy a ir. Con nadie dice eso Jesús, con ningún otro, porque sabía que el centurión tenía una fe mayor. El centurión no ocupaba que fuera. Y hermano, esto es interesante, el centurión no era judío, el Dios del centurión no era Jehová, el centurión era romano, su Dios era otro, pero había escuchado de Jesús y creyó. Y tuvo más fe un ex idólatra que 12 hombres durante 3 años con Jesús. No he hallado tanta fe en Israel como la hallé aquí. Y le dice, tu siervo está sano.
Y dice la escritura que llega el centurión a su casa, el siervo está sano y pregunta. Esto es interesante, hermano. Pregunta, ¿a qué hora sanó? ¿Cuándo sanó? No, pues sanó ayer a estas horas. Y el centurión se acuerda. Ahí estaba yo con Jesús. En ese momento ahí Jesús dijo la palabra y llegó. ¿Por qué? Porque creyó. Sí. Se trata de fe. Pero no se trata de fe para que Dios me dé todo lo que mi carne quiere. Se trata de fe para que Dios provea en todo lo suficiente. ¿Escuchó bien? Para que provea en todo. ¿Qué es todo, pastor? Todo es todo. Tu casa, tu negocio, tu familia, tu esposo, tus hijos, la escuela, todo. Para que provea en todo. La luz, el gas, el teléfono. Para que provea en todo lo suficiente. Suficiente. Para que abundéis, ahí sí es abundancia, en buenas obras. Sí. Porque el Señor sabe, hermanos, que somos dados a luego volver a mirar lo que tengo a mi alrededor. Si el Señor nos permite de repente ser millonarios, muy probablemente perdamos la fe. El Señor no va a dejar que eso pase, hermano. Sí. Porque ¿sabe por qué es muy difícil que el rico entre en el reino de los cielos? ¿Es porque es rico? No. No es porque sea rico. Es porque tiene sus ojos puestos en la riqueza. Es por eso. Y como sus ojos están puestos en lo que ve, ¿dónde está la fe? No hay. No hay fe. ¿Se fija? Por eso es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Aunque para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? El joven rico, ¿qué sucedió? Todo lo he hecho desde mi juventud, Señor. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, guarda los mandamientos. Todo lo he cumplido desde que soy jovencito, Señor. Ah, bueno, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, para que hagas tesoro en el cielo y sígueme. No, sí, Señor, ahorita mando a mis siervos a que vendan todo. Vendan todo, nos quedamos pobres. Es más, ya no tienen chamba, porque me quedé pobre. Voy a seguir a Jesús con fe. Vámonos, Jesús, ¿a dónde nos vamos? ¿Dijo eso el joven rico, hermano? ¿Si se sabe la historia? No dijo eso, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque él tenía sus ojos en lo que ve. Se fue triste, y escuche cómo dice la palabra, triste porque tenía muchas posesiones. Por eso se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Sí? ¿Usted quiere agradar a Dios, hermano? ¿Usted quiere agradar a Dios? Bueno, no sé, no me tiene que decir amén si no quiere, hermano. Esto no es a fuerza. Esto es el que quiere. El que quiera venir en pos de mí. No dice, al que yo obligo. ¿Verdad que no dice eso? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niégase a sí mismo y sígame. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A la verdad, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Me quieres seguir? El Señor no miente, hermano. ¿O qué arquitecto, dice el Señor, antes de elevar una obra, no se detiene para ver si le va a alcanzar el material y si le va a alcanzar la mano de obra? Porque en todo caso, si la levanta sin antes prever y no la puede terminar, quedará en burla.
así todo aquel que me sigue, dice el Señor, haga cuentas si le alcanza para seguirme. Porque esto se trata de fe. De fe, hermano. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, y escuche lo que dice, que el que se acerca a Dios, nos regresamos a Hebreos 11:6, hermano, crea que le hay. Escuche, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice ahí, hermano? Crea que le hay, es decir, crea que existe. Primer paso. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que Él es. Y segundo paso, y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí está, hermano, esto es lo que el beneficio. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios le va a galardonar. ¿Qué es un galardón, hermano? Un premio. Es un regalo. Es una dádiva. Es una bendición. Que el que se acerca a Dios no solamente tiene que creer que Dios existe, sino que también tiene que creer que Dios le va a dar. Y le voy a decir algo, hermano. La vida cristiana de poca fe, aparte que es muy mediocre, es muy cansada. Todo le va a cansar. Venir a la iglesia, qué cansado. Venir a la escuela dominical, no, ni de sueño. Venir los miércoles, no, hombre, ¿qué le pasa, pastor? Venir los viernes, menos, es viernes, pastor. La vida cristiana con poca fe es muy pesada, porque sigue viendo al mundo, porque sigue disfrutando del mundo. Y dice la palabra que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La vida cristiana sin fe es ponerse una piedra en su espalda y caminar así durante toda su vida. Y por eso lo podemos ver y ver y ver, y cada vez, hermanos, se ve aquel cristiano más demacrado. Pero cuando uno empieza a tener fe, el rostro cambia. Cuando uno empieza a tener fe, el rostro resplandece. Cuando uno empieza a creer, la espalda se endereza, la cabeza se levanta y camina gozoso. Como el rey David, que danzaba y le decían: ¿por qué danzas así? Y el rey David no se podía contener porque su Dios estaba con él, porque creía a su Dios. Me haré más vil a causa de Jehová. ¿Tú crees que ando vil? Me haré más vil por él, porque tú ves con tus ojos, pero yo no. Porque yo veo a un gigante filisteo llamado Goliat, pero yo veo a Jehová de los ejércitos. Porque tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Era valiente David? No, hermano, tenía fe. No era valiente, tenía fe. No tenía armadura, hermano. Tenía 5 piedras y una honda. ¡Qué loco ese David! Eso es locura, David. ¿Estás loco? ¿Acaso te quieres morir? No tengo fe. Es lo que te falta a ti, Saúl.
Tengo fe, por eso puedo ir y puedo luchar y puedo ganar. Por eso camino gozoso mi vida cristiana, hermano. Por eso no soy apático a la palabra de Dios. Por eso quiero venir. Pero hermano, cuando la fe no es trabajada, usted no va a querer venir. Usted va a venir con un peso. Usted va a estar, hermano, solamente sentado para cumplir, pero no para creer. Y entonces no va a ser galardonado, porque el que habla no miente. Porque es necesario que usted crea que es galardonador de los que le buscan. Hermano, yo no me cabe en la cabeza la apatía de la cristiandad enfrente de la cruz. No tiene sentido, hermano, el pretexto. Pero ¿sabe qué? Quizá no ha creído. Pastor, no diga eso. Entonces muéstreme delante del Calvario que usted tiene fe. ¿Y a mí qué? Que me muestre a mí, a usted mismo. Porque yo, ¿quién soy para hacer juicio de su fe? Dios es el juez. Yo le aseguro, hermano, que si usted camina en fe, otra historia será ágape. Mateo 8. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Ve, y como creíste, te sea hecho. Así es. No, pastor, es que a mí yo no voy a la iglesia porque el hermanito. No, yo no voy a la iglesia porque los horarios. No, yo no voy a la iglesia porque X o Y. Yo no voy a la iglesia porque no me gusta el color de la iglesia, pastor. No, yo no voy a la iglesia porque sabe que esas bancas son muy incómodas. No, yo no voy a la iglesia. Ay, hermano. Si usted no alaba, las piedras van a alabar. Si usted no canta, Señor, el Señor se hará de piedras para que le canten. El Señor no lo necesita, hermano. No lo necesita, hermano. Él sigue siendo Dios. Usted y yo le necesitamos. Deje la apatía a un lado, mi hermano, porque no agrada al Señor. Mateo 15. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres.
y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh mujer, grande es tu fe. Otra vez, no era judía, no adoraba al Dios de Israel, era una mujer sirofenicia, cananea. Otra vez, los incrédulos creen más. Otra vez. Oh mujer, oh varón, grande es tu fe, varón. Grande es tu fe, mujer. Que se haga, escuche, como tú quieres. Hermano, el Padre nuestro dice que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí le dice Jesús a la mujer que se haga como tú quieres. Como es tu voluntad, yo te la doy porque yo tengo autoridad. Que se haga como tú has dicho, porque tienes fe. Porque me agrado. Se trata de fe, hermanos. Se trata de fe. Crea. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo le vamos a hacer? Escuche la palabra. Venga a la iglesia. No sea apático a la cruz de Cristo. Hermano, no le hace el favor a nadie. Yo aquí estoy de paso. Menos me hace el favor a mí. El Señor en unos años me llama a otra iglesia y ahí también predicaré lo mismo. No es para mí. No es para su hermano. Es para el Señor. Es para el que murió. Yo no morí por usted, hermano. Yo morí por usted. No me debe nada. Porque yo no morí por usted. Yo di mi hijo por usted. No lo di. Lo dio Dios. Hermano, pero si ya a partir de escuchar y de entender no hay fe, hermano, no sé qué hacer. Yo creo que no hay más que hacer. No quitaremos el dedo del renglón porque el Señor a mí me ha llamado a pastorear a sus ovejas. No son mías, son de Él. Y con temor y temblor lo hago. Pero yo puedo tener el dedo en el renglón en su vida, hermano, pero si no hay fe, no va a suceder nada. Creo, dijo el Padre, creo, ayuda a mi incredulidad. Vamos a orar, hermano, para que el Señor nos ayude en nuestra incredulidad. Para que el Señor se agrade de nosotros. Hermano, el que no escatimó ni a su propio hijo, escuche, pero nosotros escatimamos. Que me duele la uña del dedo chiquito del pie derecho. Escatimamos. Pero ¿sabe por qué escatimamos? Porque no hay fe. No, pastor, que X o Y. Ya no quiero ni dar ejemplos, hermanos, porque no miro a nadie, miro hacia arriba.
Oremos para que el Señor nos ayude en la incredulidad. Y se nota, hermano, se nota la persona que vive en fe y la que no. Se refleja en su rostro. Algo cambia. Hay cargas que se quitan y algo cambia. Entonces, hermanos, vamos a orar. Padre, ayuda a mi incredulidad. Yo le quiero invitar, hermano, a que usted lo diga. Para usted, no para su vecino. Dígale al Señor, si usted lo cree, ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué piensas dentro de ti que no tienes pan? ¿Por qué piensas dentro de ti? ¿A quién le vas a creer? Dice el Señor. ¿Le vas a creer a lo que piensas? ¿A lo que ves? ¿O a mí? Ayuda a mi incredulidad, Padre, para agradarte, para creer que tú eres y para creer que tú galardonas a los que creen en ti. Tú das abiertamente y sin reproche, sin escatimar. Tú das, abiertamente das al que cree, porque al que cree todo es posible, porque el que cree puede ver la gloria de Dios, porque el que habla no miente. El que habla, mi hermano, no miente. Pero el que duda es semejante a la onda del mar, arrastrada por el viento, sin control, echada de una parte a otra. No piense el que pida sin fe, el que camine sin fe, no piense que Dios galardonará. El Señor galardona al que cree. Padre, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Que podamos tener la fe de David, la fe de Abraham, la fe de Moisés, la fe de Gedeón, de Sansón, de Jefté, la fe de Pedro y de Juan, la fe de Pablo, Señor. Porque el mundo no es digno de aquel que te ha creído. El mundo no es digno de aquel que cree y que camina como viendo al invisible. Porque no buscamos una patria aquí en la tierra. La buscamos en los cielos. Hay tiempo de regresar. Regresará el incrédulo solamente. Pero el que es de la fe de Jesús completará la carrera. Así es, Padre, porque así te ha agradado. Ayuda a mi incredulidad. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, trabajemos la fe. ¿Cómo?
véngase a las 5. Hay más palabra. ¿Sí? No es para mí. Pastor, no puedo porque no es para mí. Pastor, no puedo. No es para mí, hermano. A mí no me debe ninguna explicación. Yo no morí por usted. Yo no di mi hijo por usted. Yo estoy de paso. No es para mí. Pastor, es que no es para mí, hermano. Miércoles 7, viernes 7 p.m. Escuela dominical 10:30 de la mañana. No es para mí. Nunca ha sido para el pastor. Y hermano, si fui duro, pues yo no sé si su Biblia diga lo mismo que la mía, ¿verdad? Pero la disciplina siempre es en amor. Y muchos de aquí saben que les amo, porque lo han experimentado. Otros, al ratito, hermano, espérenme, son muchos. Esto es en amor, hermano.